Jóvenes, buenas noches. Buenas noches, doctora. Bien, tengo retorno. Eh, Hoy, como habíamos quedado, vamos a avanzar el tema de lo que es la tuberculosis, una enfermedad que todavía está en nuestro medio, que no se ha erradicado, como eran nuestros planes hasta el año 2000. Seguimos presentando pacientes en las consultas con toda la sintomatología y es una enfermedad que se considera una de las más antiguas. Eh, Como les iba diciendo, entonces ya ha hecho toda una historia esta enfermedad. Hasta se ha llegado a considerar el Día de la Tuberculosis para recordar y para llegar a hacer nuevos proyectos, nuevas propuestas para poder disminuir los casos que se están llegando a presentar. El 24 de marzo se recuerda todas las actividades que se tiene que hacer de esta enfermedad. Si mal no recuerdan, el mes pasado salió la universidad con todas las propuestas que consideraba para la enfermedad. Salieron otras universidades privadas también, recordando este día del 24 de marzo, donde todavía tenemos bastante prevalencia de la enfermedad en nuestro medio. Y considerando al doctor Robert Koch, el año 1882, que fue considerada la época de la sanación, donde llegó a descubrir a esta bacteria, que en realidad es un bacilo, es una que se llama bacteria Mycobacterium tuberculosis, la bacteria que causa la tuberculosis, que comúnmente nosotros lo llamamos TB. En esa época la tuberculosis provocaba una muerte de cada 7 personas en los Estados Unidos y Europa. Menciono a estos lugares porque no tenemos literatura en la parte nuestra que nos pueda corroborar datos aproximados. Eh, Doctorita, no se escucha muy bien. Doctora, no se ahora escucha. sí, ahora sí, Sí, ya, ok, gracias, sí, estaba bajado el audio, van a disculpar. Les iba diciendo entonces, considerando el inicio de o parte de lo que es la historia de la tuberculosis, que este año del 1882, este médico Robert Koch ha marcado su era en la sanación, descubriendo lo que era esta bacteria o qué es esta bacteria, la Mycobacterium, que causa la enfermedad. Y anteriormente se ve hasta en las películas que era una de las causas de muerte que ocupaba uno de los primeros lugares donde muestran gente que está tosiendo, está expectorando de manera bastante súbita, brusca y se considera como una peste blanca, se considera la enfermedad desde los años. Y dentro de eso también recopilando hay historia de antes, de la era de antes de Cristo. Ahí menciona que en el siglo IV y del siglo V, Hipócrates ya registró, ya consideró la tisis, ¿no? Dentro de la literatura griega, con las características de la enfermedad de la tuberculosis. Y esta mayormente se daba entre jóvenes de los 18 a 35 años. Y ahí, considerando también de antes de esta época, en el año antes de Cristo, de 384 a 322 antes de la era de Cristo,
se considera ya contagiosa. O sea, poco a poco se fue haciendo la historia, se fue haciendo la definición. Ya después de Cristo, en el año 1865, se considera una infección transmisible. Y la era que ha marcado, como les digo, el inicio o el descubrimiento de la curación ha sido la época del doctor Robert Koch en el año 1882, y así sucesivamente se va sumando a la historia todos los procedimientos que se llegó a hacer para esta enfermedad. En el neumotórax se registraron procedimientos de toracoplastía en el año 1927, el descubrimiento de uno de los primeros antibióticos de las sulfonamidas, ¿no? Que hicieron ensayo en conejos, los famosos cobayos que está escrito en las literaturas, eso fue en el año 1938. En la era de Watchman y Swan, ya se llega a considerar la streptomicina, un antibacteriano. Entonces, la época, la década de los 50, inicia la quimioterapia para lo que es el tratamiento de la tuberculosis. Entonces, esta bacteria tiene sus características eh, propias. Dentro de eso, entonces nosotros vamos a considerar, es gram negativa, gram positiva. Es una bacteria gram positiva. Tiene una forma basilar, es inmóvil. La membrana es 2 veces más resistente que de la bacteria gram negativa. Es un anaerobio estricto, tiene un pH de 7.4, ¿no? Similar a la nuestra. Se considera ácido alcohol resistente por el componente lipídico que tiene, que es el ácido micolítico. Crece bastante lento, por eso es que entre 3 a 10 semanas recién empieza a presentarse la sintomatología. No hay una toxicidad primaria, porque no producen toxinas a inicio y resisten al frío, a la congelación, son agentes químicos y de desecación y, bueno, bastante sensibles al calor. En eras anteriores, estamos hablando de la época de los 50, 60, todavía en los hospitales llegaban a ponerlos a los pacientes con la clínica de tuberculosis, a los pacientes tuberculosos al sol. Les dejaban 1 hora, 2 horas, porque consideraban que bajaba la carga bacteriana, ¿no? Por esta característica. Y ahí también les dice que a la luz ultravioleta muere en minutos, se inactiva a una temperatura mayor de 60 grados. Entonces, por esa característica lipídica y proteica, es una bacteria ácido alcohol resistente. La capa lipídica es responsable de la coloración y la virulencia, lo que es la tinción de CNLC, y la capa proteica es responsable de la respuesta inmunológica, ¿no? Tiene un periodo, bien, habíamos nombrado desde 3 semanas, pero es un aproximado. Se considera, sobre todo, que está dentro del rango de 6 a 10 semanas, la incubación. Entonces, la sintomatología probablemente la vamos a tener después de ese tiempo. Si fueran 10 semanas, ¿no? Estamos hablando de más o menos 1 mes y medio. O sea, hay que considerar dentro de la clínica, de los antecedentes, de dónde ha estado el paciente, si estaba en una zona endémica antes de que se presente la clínica, hace qué tiempo. Entonces, si encuadra dentro de estos periodos de incubación, es interesante poder indagar para poder llegar a los diagnósticos correctos. Bueno, vamos a centrarnos ya a más tema. Es importante que nosotros sepamos la definición clara, ¿no? Y eso nos lleva a poder comprender lo que es la patogenia de la enfermedad. Entonces, la tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa, prevenible y curable. Y ahí se suma que es reemergente, que aparece una y otra vez cuando ya un paciente no tiene una buena inmunidad o cuando un paciente ha hecho un tratamiento o abandono de tratamiento o un tratamiento incompleto. Prevenible porque ya se ha llegado a determinar que es una bacteria susceptible a todo un esquema de antibióticos, ¿no? Ya hay estudios, se ha demostrado, está vigente, lo cubren lo que son los estados, lo cubre lo que es
a nivel internacional en lugares de menor desarrollo eh, económico, lo que es la Organización Mundial de la Salud. Entonces, eh, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que suele afectar a los pulmones sobre todo. Es causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Se transmite de una persona a otra a través de gotitas de aerosol suspendidas en el aire expulsadas por personas con enfermedad pulmonar activa. ¿Listo? Hay gente a veces susceptible y dice, él tuvo tuberculosis, entonces no me puedo acercar. No, es una persona que está con la enfermedad activa. Antes de iniciar el tratamiento, hasta los 15 días se puede considerar activa. Después de los 15 días, si hay una cobertura de antibióticos, si fuera una tuberculosis positiva, entonces hay menos posibilidad de riesgo de contagio. La infección de Mycobacterium suele ser a inicio asintomático, ¿no? En las personas sanas, dado que hay un sistema inmune que está actuando, que está formando barreras para la bacteria. Entonces, si nosotros hablamos que las personas son asintomáticas de inicio o simplemente son asintomáticas las personas sanas, entonces, ¿qué quiere decir? Que las personas enfermas son susceptibles a tener esta enfermedad. Dentro de eso, las personas que están enfermas, hay que considerar pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Eh, entonces, infecciosa porque está producida por la bacteria, ¿no? Que tiene una característica de bacilo. Se llama Koch por el descubridor, por el médico que lo ha descubierto. Es una bacteria gram negativa. Se contagia de persona a persona por el aerosol, por el pus que nosotros exhalamos. Un 100% es curable. Socialmente se asocia, ¿no? Pero no es un mito que tenga que sí o sí tener que todos los pacientes de bajos recursos tengan que tener la enfermedad. Dice, es social porque sus condiciones son socioeconómicamente y afectan a un gran número de personas. Socioeconómicamente se considera que en las áreas de menos recursos sí se puede dar porque acuden de forma muy regular, no hacen controles, no llevan tratamiento, no llegan a detectar la sintomatología para solicitar asistencia médica. Entonces hay una relación social. En la epidemiología, consideramos, según los últimos datos que nos da la OEPS y la OMS, del año 22, son los últimos registros que tenemos, la tuberculosis se considera la segunda causa de muerte después de COVID. Principal causa de muerte entre las personas que tienen VIH. Se estima a nivel mundial 10.6 millones de personas que enfermaron de tuberculosis. Hay una gran relación con pacientes que tienen la coinfección con VIH de 1.3 millones que llegan a fallecer por esta causa de tuberculosis y de esa cantidad, 167,000 tienen el VIH. Se estima, ¿no? Porque ellos hacen sus cálculos estadísticos, se estima que en el lado de América, todo lo que nos corresponde a nuestro lado, se estima que hay por cada año 325 casos. Hay una estrategia a nivel mundial que se conoce como Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde está la estrategia dentro de todos sus objetivos que ellos han lanzado, está dar fin o disminuir en un 90%, ¿no? Esta enfermedad en el lapso de los años de 2015 a 2035. Dentro de esos objetivos también sabemos que está tratar el hambre, la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer, pero sobre todo dan prioridad a bajar, a erradicar, estar en plan de erradicación en un 90% de esta enfermedad. Estos son datos del año 2013, tenemos datos epidemiológicos. Dentro de eso ya Santa Cruz, ¿no?
se lleva a un 75. Hay una clasificación de micobacterias, no es solo la micobacteria en tuberculosis, sino hay una variedad de micobacterias. Dentro de esas hay una serie de 4 grupos que son las micobacterias tuberculosis, el bovini, el áfrica y el microtic, que llegan a formar todo un complejo de, de tuberculosis, así se conoce, que llegan a desarrollar la enfermedad de la tuberculosis pulmonar. Dentro de esas también hay otra Mycobacterium leprae en relación a la lepra, ¿no? Dentro de las micobacterias están las patógenas de crecimiento lento, están las patógenas de crecimiento rápido. Nosotras nos vamos a enmarcar entre lo que es el complejo de la tuberculosis. Entonces, este complejo, dentro de este complejo, el Mycobacterium tuberculosis llega a producir esta enfermedad en un 98%. En cambio, el bovis llega a ser menos frecuente, ¿no? Antes también lograba desarrollar la enfermedad de tuberculosis pulmonar, sobre todo en las áreas rurales, donde se llega a consumir bastante leche sin pasteurización, perdón. Cosa que con los controles de saneamiento, de sanidad rural, entonces esos casos ya han llegado a disminuir, los casos son mínimos. Ahora, el Mycobacterium africano también llega a producir tuberculosis pulmonar, pero se encuentra sobre todo, ¿no? En el continente africano. Ahora, el microti es fundamentalmente, se produce por lo que es la contaminación de roedores. O sea, es un micobacterio que tiene afinidad por todo este tipo de animalitos. Entonces, es importante la salud pública de manera social, que nosotros también hagamos control de todo lo que son los vectores. Entonces, la característica, ¿no? Vamos a puntualizar, es un bacilo alcohol resistente, resiste al frío y a la desecación, a la congelación, quiere decir que vamos a tener mayores casos, ¿no? Cuando sea la temporada de invierno, por estas razones de las características bacterianas. Hay sensibilidad de calor, hay sensibilidad hacia la luz solar y a la radiación. Entonces, es estrictamente aerobio, quiere decir que vive con la oxigenación, así como dice, depende del oxígeno y del pH, tiene una replicación, ¿no? Tiene una capacidad de multiplicarse bastante lenta. Dentro de lo que son los factores, entonces vamos a considerar factores del huésped, factores medioambientales que pueden llegar a desencadenar. Dentro de los factores del huésped, entonces, es importante la cantidad basilar que ha inhalado durante la exposición. Si el paciente ha estado varias veces en contacto con otro paciente que es con alta carga basilar, alta carga bacteriana de tuberculosis, ¿no? Que está en contacto directo, entonces tiene alta posibilidad por las varias exposiciones que ha tenido de poder ser transmitida esta enfermedad, de poder ser transmitido. Ahora, se considera que más o menos durante el 15 minutos todavía está dentro de lo que es el medio aéreo. Una vez que expulsa, una vez que uno exhala, todavía está la bacteria diseminado en el ambiente. Entonces, los lugares donde uno atiende este tipo de pacientes tienen que ser áreas bastante ventiladas, donde pueda correr el aire, donde el personal esté protegido. En muchas ocasiones es frecuente que, por ejemplo, los estudiantes que van a rotar, el personal que está atendiendo a los pacientes, se lleguen a enfermar de tuberculosis pulmonar. La desnutrición también es un factor, ¿no? Para que pueda suceder esta enfermedad. Las enfermedades sistémicas, ¿no? Que se consideran como inmunosuprimidas,
VIH, uso de corticoides, trasplantes, neoplasias, gastrectomías, las edades extremas, menores de 5 años, mayores de 60 años, drogadicción, alcoholismo, su inmunidad está bastante alterada. El personal de salud que está en contacto con los casos positivos, tiempo de contacto, temporales, ocasional, los 2 primeros años tras la infección de la tuberculosis, los factores ambientales, las zonas endémicas. Entonces, en relación a los otros departamentos, por ejemplo, con el dato del 2013 y hasta ahora, seguimos teniendo todavía, llevamos todavía el primer lugar en lo que son el número de casos aquí en Santa Cruz. Entonces, se podría considerar, si esto aumentara, nuestra zona sería endémica en relación a las otras. Dentro del medio ambiente, entonces, la poca ventilación, el hacinamiento, albergues, la densidad vacilar en el aire, ¿no? La situación socioeconómica baja. Poca ventilación. ¿Dónde tenemos poca ventilación? Donde hay bastante cantidad de gente, ¿no? Viviendo en un mismo, por ejemplo, domicilio. Podría ser reclusorios, en los albergues. Nosotros tenemos los albergues, por ejemplo, de los jóvenes en situación de calle, de los niños en situación de violencia, o también mujeres en relación a riesgo de violencia. Tenemos albergues del hospital que mandamos a los familiares, ¿no? Que vienen de provincia. Entonces, esas áreas donde alberga a mucha gente y con poca ventilación se considera un factor desencadenante, siempre y cuando haya un paciente bacilífero, ¿no? Factores del transmisor, o sea, factores del huésped, factores de una persona. ¿Qué es lo que llegaría a desencadenar? Personas que llegan a toser más, con vaciloscopía positivo, perdón, factores del transmisor. Personas que llegan a toser, ¿no? Que tienen una intensidad de tos bastante fuerte, vaciloscopías positivas, enfermos sin tratamiento. Hay gente que abandona tratamiento, no tiene una disciplina para poder recibir la medicación. Enfermos que han iniciado tratamiento, pero que todavía están en las primeras semanas, enfermos sin respuesta al tratamiento. Hay personas que no responden a los esquemas de tratamiento y todavía su carga bacteriana, bacilífera es alta, entonces tiene alta posibilidad de poder hacer una transmisión, mucho más cuando está en una situación de hacinamiento, ¿no? Está en una cárcel, está en un albergue, está en un hospicio de ancianos. Entonces, es mucha más la posibilidad de poder desarrollar. En relación a la transmisión, la vía es un 95%, ¿no? Es una vía erógena en los casos en que se adquiere la enfermedad por vía respiratoria, por las gotitas de aerosol o flujo, mediante la tos, estornudo o simplemente al hablar. Hay gente que no habla a veces de manera bastante eh, aguda, bastante intensa y llega a exhalar bastantes gotitas de aire. Entonces, por la fuerza de voz que tiene. Por eso es importante también para esta enfermedad, como para COVID y para todas las de transmisión de vías aéreas, usar el cubrebocas, el barbijo, a lo menos cuando tenemos casos en el medio. Un acceso de tos se considera que llega a, que hay una parte, que hay partículas de 3.500, ¿no? Infectantes. En un acceso de tos, imagínense, 3.500 partículas. Y en un estornudo hay 1.000.000 de partículas infectantes, imagínense. Si ha tenido más de 3, 4 accesos de tos, 10, digamos. Entonces estamos hablando de 35.000 partículas que ha llegado a dejar en el medio aéreo. Entonces, tenemos la posibilidad de 35.000 veces de poder ser infectados si seguimos en ese mismo medio. Estas bacterias pueden permanecer suspendidas, ¿ve?
en el aire durante varios minutos, se considera como unos 15 minutos, permitiendo que el contagio se realice incluso en ausencia del individuo que es activo, pues, que ha sido el puente de la infección, especialmente si la habitación donde estuvo ha permanecido cerrada, sin luz solar, ya que esta bacteria es sensible a la acción de la luz ultravioleta. Dentro de la patogenia, ¿no? El reservorio para esta bacteria es el hombre. Se contagia casi siempre por inhalación de las gotitas de expectoración de las personas infectadas. En pocas ocasiones por la ingestión o de forma excepcional por la inoculación cutánea. El bacilo produce en los alveolos una inflamación inespecífica, inicialmente mínima. Los macrófagos alveolares, ¿no? Los fagocitan y lo transportan hacia los ganglios iliares. Los bacilos se multiplican en el interior del macrófago y se libera al medio extracelular del ganglio, desde donde pasa la sangre venosa y produce una bacteremia. Y al recircular, la sangre va haciendo siembra en distintos órganos. Y hay la afinidad de lo que son los pulmones. Puede ir a la pleura, puede ir al pericardio, puede ir a los huesos, puede ir a para distintos otros tejidos, ¿no? Y así se va diseminando. Dentro de esta patogenia, recordar, ¿no? Que los macrófagos son leucocitos con característica fagocítica, o sea, con característica que van a ir a hacer, que están en salida, a hacer la destrucción de este antígeno, ¿no? Para poder eliminarlo, para poder inactivarlo, para hacer su destrucción total. Pero cuando pierden esta capacidad de destrucción, entonces, esta bacteria, ¿no? Llega a pasar, les dice, a los ganglios iliares. Nosotros como cadena ganglionar, cerca de los órganos vitales, tenemos ganglios donde se encuentran los linfocitos T, los linfocitos T, donde van a almacenarlos y donde van a multiplicarse eh, estas bacterias cuando no hacen respuesta. Y de acá va a salir al torrente sanguíneo. Entonces, macrófago es primariamente un monocito que está en el torrente sanguíneo que llega a salir al tejido alveolar y se llama macrófago alveolar. Estos macrófagos alveolares están en espera de poder reconocer y llevar a lo que es el anticuerpo. El anticuerpo sería la bacteria, ¿ya? Entonces, una vez encapsulada la bacteria, fagocitada, bien, la puede destruir o no tiene la capacidad de destrucción y llama a más monocitos y estos monocitos al salir se van a convertir en macrófagos y por ende van a mandar a los ganglios ciliares. Y los ganglios ciliares entonces se activan los linfocitos T y van a poder colaborar en lo que es la liberación de interleucinas, la 1, la 12 y muchos otros citoquímicos que van a comunicar y van a activar todo el proceso inflamatorio. ¿Listo? Entonces, ahí ustedes tienen una imagen mucho más clara, una gráfica. ¿Dónde está mi mouse? Bueno, entonces, ahí ustedes en el lado izquierdo ven lo que inicia el proceso de la fagocitosis, ¿no? Dice inhalación del micobacterium. Ahí inicia. Entonces, es fagocitado. Sabemos que hay otras células también que tienen la función de fagocitar, como el basófilo, el eosinófilo, ¿no? El neutrófilo. Pero en esta característica de la bacteria, sobre todo llegan a salir los macrófagos, que circulaban antes. Fíjense ahí, que hay más o menos como una cadenita celular
de color naranja está indicando un monocito. Llega a salir los monocitos ya en su forma madura en el tejido, que serían los macrófagos alveolares, que estos atrapan a lo que es el antígeno, la bacteria o la micobacteria en tuberculosis, ¿no? La van a destruir. En caso de que no tuviera esa capacidad, entonces va a empezar a hacer una activación de un proceso inflamatorio donde los ganglios a los cuales han sido comunicados por las células dendríticas, que no es nada más que los macrófagos, con la función de hacer una comunicación, de lanzar señales de que hay un agente extraño. Entonces, de los ganglios van a llegar a sintetizarse muchos dentro de esos linfocitos T en la pantalla del lado derecho. Fíjense que muestra lo que llegaría a ser la CD4. La CD4 es un linfocito T, ¿no? Pero de su derivación que los linfocitos T se dividen en CD4, CD8, entonces aquí se activa la CD4 y esta CD4 como TH1, entonces estas van a llegar a empezar a actuar justamente para poder hacer todo un proceso inflamatorio, para poder destruir a lo que es el micobacterio. Pero cuando pierde esta capacidad, ¿no? Llega a ser una conglomeración en la pantalla en lado medio. Fíjense, dice infección y hace toda una conglomeración. Eh, todas todos los macrófagos empiezan a hacer un reclutamiento y alrededor están los linfocitos para que no se puedan distribuir, los están atrapando, ¿no? Están haciendo una medida de contención para que no se pueda diseminar. Fíjense que ahí se ha llegado a sintetizar lo que es como citoquinas, el factor tumoral alfa, ¿no? La interleucina 2, interleucina 8. Bueno, dentro de esta conglomeración, toda esa conglomeración va a producir una lesión local. Estamos hablando que esa lesión está en el pulmón, todavía está en el pulmón. Entonces va a destruir el tejido que esté en esa área, ¿no? Y al destruir va a producir una necrosis. Y esa necrosis en lo real es una cavitación, es un hueco donde va a haber un espacio de aire, que eso lo vamos a traducir y lo vamos a interpretar más posteriormente en las placas. Cuando a esta medida de contención llega a ser insuficiente, entonces van a diseminarse al torrente sanguíneo y por ende la diseminación a los distintos órganos. Es interesante esta patogenia, ¿no? Porque nos da a entender que en los pacientes inmunodeprimidos, los leucocitos están bajitos, o sea, no tiene una cantidad suficiente, están menos de los valores reales. Por ejemplo, nosotros tenemos pacientes con leucemia linfoblástica aguda, ¿no? O cualquier otro tipo de leucemia, o pacientes que han hecho quimioterapia reciente, se inmunodeprime. La medicación empieza a hacer todo un descenso de lo que llegaría a ser las defensas de los leucocitos, entonces a tener leucocitos, ¿no? En poca cantidad o insuficientes, entonces quiere decir que también vamos a tener pequeña cantidad de monocitos, pequeña cantidad de macrófagos. Un minutito para que sus compañeros vuelvan a entrar al link. Que una vez que ingresa al organismo, son reconocidos
por las células leucocitarias tipo macrófagos, los macrófagos alveolares, que éstas van a reclutar de todo lo que son los monocitos, van a llegar a retener por las linfocinas que han sido expuestas, ¿no? Dentro de las linfocinas hablamos de lo que llega a ser todas las células que llegan a comunicar a los linfocitos T sobre la presencia de esta bacteria. Entonces empiezan a conglomerar, fíjense ahí en su pantalla del lado derecho, empiezan a conglomerar lo que son los macrófagos que tienen ya fagocitado a lo que es el micobacterio. Entonces empiezan a conglomerar y se llega a ser entonces llega a llamarse un tubérculo, llega a denominarse como tubérculo de Koch, que consta de un centro de necrosis gaseosa. La acumulación de esos macrófagos activados, entonces, tiene una disposición tipo epitelial que se denomina células epiteloides. Entonces, tiene la imagen, ¿no?, de una necrosis gaseosa. Las células de Langerhans son la fusión de esas células epiteloides, que serían los macrófagos activos, ¿no?, que envolviendo las células epiteloides se dispone a una corona de linfocitos sensibilizados. El tubérculo es una estructura suficiente para limitar la infección y destruir todo o a casi todos los bacilos. Tendría que destruir. ¿Listo? Pero cuando no destruye, habíamos hablado en la placa anterior, que pasa al torrente sanguíneo a hacer siembra en distintos otros tejidos. A esa conglomeración, conocido como complejo de Gauss, que es el foco tuberculoso primario, pero ya en un estado de calcificación. ¿Listo? Y cuando tiene la misma característica de calcificación, un ganglio linfático al cual también ha llegado a el microorganismo, ¿no?, como una medida de activación de comunicación para que los linfocitos lleguen al área de la afección. Entonces, en su proceso ya posterior, calcificado, se conoce como complejo de Rankin. Esto aparece a los 2 meses o 12 semanas. En algunos casos, la respuesta inmune se retrae o es nula en los pacientes inmunodeprimidos o en los pacientes que tienen resistencia al tratamiento, y el bacilo se va multiplicando, ¿no?, y facilita la necrosis gaseosa. La aparición del calcio marca entonces el paso de la enfermedad, de la infección. El estado líquido del calcio hace que se abra al exterior y mayormente se abre a bronquios más grandes. Estos conductos bronquiales entonces determinan la aparición de cavernas y hay la posibilidad de broncógena a través, dice, ¿no?, de los dos pulmones, por la transmisión de la infección, por la continuidad y mediante la expectoración. La primoinfección es un hecho inmunológico, es el contacto por primera vez con el bacilo. En un 95% puede ser inicio asintomático. Se produce en cualquier momento de la vida, o sea, puede cursar por esta enfermedad un recién nacido, un niño en edad infante, un niño, un preadolescente, un adolescente a cualquier edad. Siempre habíamos hablado, sí, en las anteriores placas, que hay afinidad por edades extremas. Se produce en cualquier momento de la vida, se desarrolla entre 3 a 10 semanas, también se considera de 6 a 10 semanas. La presencia de bacilos persiste en los individuos infectados. La prueba de tuberculina llega a ser positiva. Eso indica un notable riesgo en el futuro, que depende de factores genéticos y ambientales que hemos mencionado anteriormente. Se manifiesta como un síndrome de infección específico cuando tiene la sintomatología de tos, fiebre, anorexia, ha perdido peso, hay diaforesis o las sudoraciones nocturnas. No es una sudoración mínima. Le va a referir que ha llegado a mojar las sábanas, que se ha llegado a cambiar de ropa durante la noche. Entonces es una sudoración bastante intensa. ¿Listo?
Hay una clasificación de la tuberculosis. Hemos hablado que esta enfermedad se llega a diseminar una vez que ha rebasado las medidas inmunológicas, las barreras de defensa. Entonces, se puede considerar las extrapulmonares, donde está la miliar, la meningia, ocular, cutánea, laringia, ganglionar, pleural, peritoneal, ósea, renal, gastrointestinal, pericárdica. Dentro de eso, uno de mis trabajos ya de especialidad fue la de tuberculosis peritoneal. Mayormente ya se llega a detectar cuando el paciente está con la enfermedad bastante, bastante avanzada, que ya ha destruido, que ya ha llegado a ser una resistencia de las paredes intestinales, ¿no? Donde se ve en las imágenes estenosis en todas los segmentos intestinales, no hay un tránsito digestivo, llega a haber una exudación. Es un paciente que se llega a reconocer sobre todo ya en la fase avanzada de esta patología, cuando no hay ya condiciones de tratamiento. Para que pueda responder al tratamiento, nosotros necesitamos, ¿no?, unos intestinos que puedan hacer absorción, cosa que el paciente ya no tiene. Y es muy frecuente, ¿no? Y las características nos van lanzando a procesos de abdomen agudo, que no es directamente una sintomatología demasiado marcada, sino vamos haciendo la sumatoria de clínicas. Pero fíjense que en la tuberculosis extrapulmonar, por esa diseminación, puede llegar a afectar a distintos órganos, ¿no? Pericárdica, gastrointestinal, pleural, ganglionar. Estas ganglionares las recibimos bastante frecuente cuando vienen por sospecha de tumor cervical, ¿no? Donde hay nodulaciones que ya están con secreciones purulentas, dolorosas. Sí, podría ser, digamos, un cáncer cervical, pero como diagnóstico diferencial, la tuberculosis ganglionar. Entonces, la única forma de poder determinar en esta patología, por ejemplo, llega a ser la biopsia. La sintomatología de la tuberculosis respiratoria la vamos a clasificar entre respiratorias y las generales. Dentro de eso, la tos, ¿no? Es una de las sintomatologías más frecuentes. Tenemos dolor torácico, hemoptisis, que es la tos con sangre, insuficiencia respiratoria, disfonía, y las generales, malestar general, debilidad, fiebre, sudoración. Es un paciente que va perdiendo peso, le dice, he llegado a perder en 2 meses 5 kilos, 8 kilos, o sea, son pérdidas de peso bastante notorios, bastante marcados. Es un paciente que tiene las características en clínica que bien marcadas en relación a presentar también la diaforesis, que es lo que más a veces se queja el paciente en las temporadas de frío, ¿no? Dice, transpiro y hace frío, pero con lo que más van a venir a la consulta es la tos. Entonces estoy tosiendo de hace una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses. Dentro del diagnóstico hay que considerar entonces los factores de riesgo, la valoración clínica, ¿no?, la sintomatología con la que está viniendo, el examen físico, las técnicas de imagen, el laboratorio de vaciloscopía y cultivos. Dentro de los laboratorios, entonces, tenemos en todo lo que son los centros de salud de primer nivel que están con el programa de tuberculosis, de la erradicación de la tuberculosis, ¿no? Tenemos lo que es la prueba de vaciloscopía, que es llevar una muestra de expectoración de la mañana, ¿no? La primera que llegue a presentar en la mañana, durante 3 días consecutivos, como un seriado. Entonces, dentro de eso ellos van a utilizar la técnica de Zell-Nielsen, la detección del bacilo alcohol ácido resistente,
que nos proporciona ya esta característica de poder determinar laboratorialmente a inicio. Se recomienda, entonces, les dice las 3 muestras, recoger en la mañanita. La baciloscopía se cuantifica en relación, o el informe nos lo entregan en relación a cruces, ¿no? ¿Y cómo lo tenemos que interpretar? Es en relación a 100 campos microscópicos. Entonces, si le sale negativo, quiere decir que en ningún campo no han encontrado ninguna bacteria, ¿no? Y nos informa obviamente negativo. Pero, y número, o bien por número exacto, cuando es pequeña la carga bacteriana, de 1 a 9 les dice, pero ya va sumando a una cruz cuando se observa de 100 a 99 bacterias en 100 campos microscópicos. 2 cruces, se observa de 1 a 100 bacterias por 50 campos microscópicos. Y 3 cruces, ¿no? 10 bacterias por 20 campos microscópicos observados. Entonces, quiere decir que tiene más carga bacteriana, ¿no? Uno que tiene 2 cruces, 3 cruces, entonces hay que activar todas las medidas de contención, tanto las de aislamiento, o bien en muchas ocasiones el centro de salud hace las visitas domiciliarias, ve quiénes más de su medio están con clínicas de tuberculosis, entonces empiezan a activar todas esas medidas para poder contrarrestar. Dentro de los laboratoriales hay cultivos que se llegan a utilizar, ¿no? Muy aparte de lo que es la baciloscopía nos puede aportar, les dice la literatura, un 60%, ¿no? Pero un 40% puede salir falso negativo, ¿no? Quiere decir que estando positivo, que teniendo la clínica, teniendo la enfermedad, pero pueda que el resultado sea negativo. Hay otros medios, ¿no? Donde están los cultivos directos, los que proporcionan, por ejemplo, en casos ya, estos se utilizan sobre todo en los extrapulmonares, pero los vamos a mencionar como conocimiento general. Los de líquido cefalorraquídeo, biopsia ganglionar, hepática, que pueden sembrarse directamente, o los de fluido, ¿no? Que son los cultivos con una preparación previa. Ahora, lo que nosotros mandamos a lo que es el programa de tuberculosis, y todos los centros mandan, cuando tiene un paciente clínica, tiene antecedentes familiares, que alguien de la casa ha cursado por una enfermedad de tuberculosis, donde tenía VAR positivo, pero esta otra segunda persona llega a tener la clínica, pero es negativa, y la baciloscopía le sale negativa, entonces mandamos el cultivo a cultivar al programa, lo que queda por la área de por la zona de los pozos, por las arenales. Mandamos a hacer el cultivo de Lowenstein-Hansen, ¿no? Es una prueba de cultivo semisintético con agar de Mildelbrom. Llega a procesarse en 20 días a 12 semanas. Mientras tanto, si tiene la clínica y hay antecedente familiar, el programa ya inicia el tratamiento. Ahora, también hay otros medios que son los cultivos rápidos para los medios líquidos, también por el tipo de agar del Mildelbrom, en frascos cerrados que incorpora el ácido palmítico marcado con carbono reactivado, ¿no? El crecimiento se comprueba cuando hay la detección de dióxido de carbono radiactivo en el frasco cultivado. La que nosotros utilizamos es la de Lowenstein, que lo da el programa de la tuberculosis. Ahora, las pruebas de sensibilidad, hay esta otra posibilidad ya poco usada, es en relación a poder hacer una siembra, ¿no? Con los discos antibióticos que se llega a utilizar en los esquemas de tratamiento de tuberculosis, que es la isoniazida, rifampicina y el etambutol. Entonces, le dice, el desarrollo del 1% del tubo control indica la resistencia bacteriana. Si un 1% de la siembra que han hecho se ha desarrollado, entonces quiere decir que hay resistencia a ese medicamento.
El mínimo de desarrollar en este método está con 20 colonias. El inconveniente es la lentitud, ¿no? De este proceso de medio de laboratorio, que son de 60 a 120 días. Estamos hablando a más de 2 meses para que pueda tomar ya conductas más específicas, porque hay personas que no responden al tratamiento, son resistentes, entonces tienen una carga bacteriana alta. Tenemos otros métodos económicos no poco usados para detectar la farmacoresistencia, sobre todo, está el método del nítrito reductasa, ¿no? Que para la detección de sensibilidad y la susceptibilidad, sobre todo de la isoniazida y de la rifampicina. Entonces, se basa en la detección de la actividad enzimática de la bacteria Mycobacterium tuberculosis, que es en los cultivos de crecimiento activo, al reducir el nitrato en nitrito, ¿no? Es un cambio de colorimetría en realidad, ¿no? Hay, como ustedes ven en la pantalla, entonces, de esa coloración clarita tipo citrina llega a pasar a un medio rosita, pero es por esa reducción de nitrato en lo que llega a ser el medio de cultivo. Entonces, eso les da la característica, la lectura para la interpretación de que es un Mycobacterium tuberculosis. En los métodos moleculares, que es lo que estamos utilizando ya más actualmente, no se ha incorporado no hace mucho, pero se lo conoce desde el 2010. Nosotros lo estaremos usando de manera activa de hace unos 3, 4 años en la actividad hospitalaria. Está en relación a hacer una amplificación del material genético, pero ya para hacer la diferenciación de Mycobacterium tuberculosis, al saber que la tuberculosis pulmonar puede ser activada por otros tipos de tuberculosis, perdón, por otros tipos de micobacterium, ¿no? Pero de manera asistencial, nosotros lo utilizamos, bueno, esa es la indicación, ¿no? Para poder determinar qué bacterio es, pero en la actualidad lo que tenemos en uso es por la condición de que no podemos acceder a los cultivos de long stay, que es bastante eh, poco, poco aceptable en relación al tiempo que demora en relación al uso del ESPER MTB rifampicina, ¿ya? Que es un amplificador de la bacteria. Entonces, cuando el paciente tiene clínica y sale negativa la baciloscopía, entonces se manda a realizar esta prueba. ¿Listo? Que en el transcurso de 2 horas ya nos da el resultado, pero tiene que hacer todavía la prueba de la baciloscopía para hacer las justificaciones, ¿no? Es un, es un recurso laboratorial bastante caro. Tenemos las de imagen, fíjense en su pantalla derecha, está ahí en círculo, ¿no? Tienen ustedes, eh, tienen ustedes una imagen de una cavitación alrededor de esa cavitación, o sea, ese negrito que ustedes ven es una cavitación. Alrededor ustedes están observando como un halo, ¿listo? Tipo de infiltración, pero ya está delimitado. Es un calcium, es un conglomerado celular que ha hecho una necrosis celular y el cual ha llegado a abrirse a un bronquio, ¿no? De mayor calibre. Fíjense ahí en las placas tomográficas también, en la de izquierda en la esquinita, donde ustedes están viendo entonces una caverna, pero alrededor están viendo también infiltrados. Eh, Fíjense las otras pruebas que llegamos a tener también es la tuberculina, es la
es el uso de un inyectable utilizando enzimas de este micobacterio ya desensibilizados, deshidratados, donde a la colocación de 0,1 ml puede hacer una activación, una reacción, donde se hace una lectura a las 48 horas o 72 horas después de la administración. Entonces, se va a llegar a levantar una induración, se va a presentar una induración, así como están viendo en la imagen del lado derecho, ¿no? Y esa entonces se considera que es negativa si el paciente tiene mayor a 5 en pacientes inmunodeprimidos con uso de corticoides, mayor a 10 o 15 en pacientes inmunosuprimidos. Persona que está sana mayor a 15, entonces se considera que es positivo. Un paciente teniendo clínica o paciente que es sospechoso, entonces se puede considerar que va a desarrollar la enfermedad, ¿ya? Bien, jóvenes, entrando a lo que ya es tratamiento, entonces se consideran fármacos de primera línea y también usados en la segunda línea, ¿ya? Las de la primera línea, luego ya vamos a mostrar los esquemas. Está el uso de la isoniazida, rifampicina, etambutol, peracinamida, streptomicina. En cambio, en la segunda línea tenemos más opciones, ¿no? Canamicina, etionamida, cicloserina, ácido paraminosalicílico, ofloxacino, gatifloxacino, claritromicina, amoxicina, ácido clavulánico y ciprofloxacino. La fluoroquinolonase es importante, la utilizamos en nuestro medio, hay esa facilidad de compra, ¿no? En las farmacias. Cuando hay pacientes sospechosos, se reserva estos tipos de medicamentos, porque el hecho de que posiblemente, ¿no? Considerando que posiblemente no pueda responder a los fármacos de primera línea. La presentación y el uso es en relación a kilo peso, ¿ya? La isoniazida, entonces, se llega a utilizar 5 miligramos por kilo peso, la rifampicina 10 miligramos kilo peso, etambutol 15 miligramos, piperacilina 25, streptomicina 15, usualmente se llega a utilizar de la isoniazida 300 miligramos, de rifampicina 600, etambutol 1200, piracinamida 1500, streptomicina 750. Fíjense, si estamos hablando de un aproximado de un paciente que llega a pesar 60 kilos, considerando la rifampicina, ¿no? 60 kilos. 60 por 10 es 600, la dosis habitual. La presentación del comprimido es de 300. Entonces va a tener que tomar 2 comprimidos. Y así, entonces, en relación a dosis y la presentación de lo que es el medicamento, es bastante complejo la administración, la dosificación y es muy minuciosa porque el paciente se llega a tomar una gran cantidad de comprimidos y piensa que es hartísimo, pero nosotros queremos alcanzar la dosis, ¿no? Que es en relación a lo que está ya descrito y se ha considerado en relación a los bactericidas y a los bacteriostáticos. Pero hay bastante susceptibilidad de por qué me tengo que tomar tantas tabletas. No, es para alcanzar la dosis que corresponde, sino que la presentación no viene, ¿no? Una presentación de solo un comprimido de 600, para otro que pesa menos, solo con un comprimido de 400, no, sino es para poder graduarse un kilo peso. Por eso es que tiene que ser a inicio la toma en su centro. Ya cuando el personal del programa le hace un seguimiento de kilo peso, porque pueda que baje de peso durante el transcurso de los primeros meses, entonces tiene que ir graduando la medicación para que no llegue a inducir a hepatotoxicidad, insuficiencias renales o cualquier efecto adverso. Tiene que ser un control minucioso dentro del programa, entonces, hasta que no haya una confianza de los administradores de la atención del programa. Van al centro, toman la medicación y así sucesivamente, ¿no?
Fíjense que antes se manejaban tres esquemas, ¿no? En relación en relación a casos nuevos, casos ya previamente tratados, abandonados. Se hacía solo tres esquemas de tratamiento de acuerdo a la medicación que acabo de mostrarles, que ya en realidad lo conocemos del año de farmacología. El esquema 1, solo para los pacientes que en ningún momento han recibido tratamiento. El esquema 2, para casos ya tratados o abandono de tratamiento, fracaso del esquema, y el esquema 3 exclusivamente para pediátricos. Ahora ya no se considera el esquema 2 para estos pacientes con estas características, ¿ya? Ya se ha llegado ha llegado ya a no considerarse. Entonces, el esquema de tratamiento está en relación a un esquema 1, al esquema 3, que del niño se mantiene, y un esquema 4. Entonces, el esquema 1, los pacientes nuevos, ¿no? Se considera sensibles. El paciente, el esquema 2, niño. El esquema 4, que es el nuevo que se ha incorporado, son los pacientes resistentes a la medicación y a los que han hecho reacciones adversas a la farmacoterapia. Fíjense, una reacción adversa, por ejemplo, tipo cutánea, y en la imagen son severas, son pacientes que se llegan a internar hasta más de un año para poder cumplir tratamiento, desensibilizarlos y, y poder luego llevar su tratamiento para lo que es esta patología. Bueno, el esquema 1 entonces es similar al que lo conocíamos ya. Se considera un total de 6 meses. Son 52 dosis y es en relación a llegar a cumplir dos fases. La primera fase en relación a isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida. La segunda fase, 4 meses, son 104 dosis y simplemente ya termina llegando a tomar isoniazida y la rifampicina. Ahora, este es el esquema que se ha llegado ya a no utilizar lo que era el esquema 2. Esto ya es para conocimiento general, que anteriormente se utilizaba, ¿no? El esquema 3 se mantiene para niños en relación al uso de isoniazida, rifampicina, piracinamida en la primera fase. En la segunda fase, isoniazida y rifampicina en un total de 6 meses. Ahora, el esquema 4, ¿listo? Que tiene la duración de un tratamiento de 2 años, es bastante prolongado. Está indicado para pacientes que han hecho efectos adversos o que son pacientes resistentes a la medicación. Se divide igual en dos fases. Está en relación al uso de la medicación de la canamicina, levofloxacino. Por eso les decía que las fluoroquinolonas se llegan a reservar en una primera instancia para el uso para poder, en caso de resistencia, poder eh, hacer la activación de la toma de este medicamento. La cicloserina, etionamida, ¿no? En un total de 6 meses. La fase 2 comprende 468 dosis, 18 meses. Sigue incorporando a la levofloxacino, que es la fluoroquinolona, cicloserina, etionamida. En caso de sospecha y el paciente está séptico, iniciamos a dosis altas de ciprofloxacino o levofloxacino sin cultivo. En caso de choque séptico, ¿no? Que sea por riesgo de vida, que no tenemos mucho tiempo para poder respaldarnos con la positividad que lleguen los laboratorios. El uso de la estreptomicina se suma a los esquemas siempre y cuando sea una tuberculosis extrapulmonar. En caso de tuberculosis miliar, tuberculosis meningia, tuberculosis enteroperitoneal, tuberculosis pericárdica, no, ahí les dice el esquema al que corresponde más la estreptomicina en tuberculosis extrapulmonar. Se necesita hacer controles, es necesario, es en relación
a la prueba de la vaciloscopía, que es llevar las muestritas de la expectoración durante 3 días consecutivos como un seriado. Al finalizar el segundo mes de tratamiento, al tercer mes, al cuarto mes, quinto mes, hasta el sexto mes, ¿no? Durante todo lo que es el proceso del esquema de la medicación, pero considerando desde el segundo mes. Fíjense que estos medicamentos pueden producir reacciones adversas que son comunes, ¿no? A estos medicamentos. Hay drogas, puede en realidad cualquier droga causar, cualquiera de los medicamentos para tuberculosis puede causar las reacciones alérgicas, que se conoce como síndrome de Stevens-Johnson. La quita que anteriormente habíamos visto, donde dice esquemas de tratamiento, donde hay una pierna, donde se está mostrando la depresión cutánea, ¿cierto? Entonces, puede inducir esa característica. La clínica puede venir con prurito, el picazón de todo lo que es la piel, el ras cutáneo, la aparición de lesiones eritematosas, máculas, pápulas cutáneas, las mucosas, ¿no? Ahora, ¿cuáles pueden inducir a una hepatitis? Y mucho más en pacientes susceptibles o que tienen alguna patología de comorbilidad. La isoniazida, eh, la piperacinamida, la rifampicina, ¿ya? Con las clínicas de náusea, vómito, clínica gastrodigestiva, ¿no? Dolor abdominal, ictericia, la test de función hepática va a estar alterada, tiempos y factores de coagulación que nos maneja el hígado va a estar alterado. La isoniazida, la nefritis periférica, el daño del sistema nervioso, ¿no? La clínica con la que presenta es la sensación de hormigueo, ardor en las manos, pies, mareo, sensación de hormigueo, entumecimiento alrededor de la boca, va a llegar con todos los signos de paresia. La piperacemia por sí sola, mayormente, malestares estomacales, elevación del ácido úrico, con clínica de malestar, de inapetencia, vómito, todos los fluidos presentan una coloración naranja, ¿no? Orina, sudoración, todo lo que sea los fluidos que tengamos. Se presenta con hemorragias fáciles, petequia, sensación de resfrío después de algunas horas de ingesta de medicamentos, orina, sudor, todos los fluidos de coloración naranja. La estreptomicina produce daño al oído, daño renal, puede inducir a una sordera hasta no reversible, sensación de zumbidos, desequilibrio, función renal anormal, ¿no? Induce a una insuficiencia renal. El etambutol, alteraciones de la vista, con la característica de una neuritis óptica. Entonces el paciente puede venir con una disminución de la agudeza visual, visión borrosa, pérdida de la recepción de los colores de verde y rojo. Y también puede, en casos muy extremos, en casos escasos, pero sí se puede presentar, puede inducir a una ceguera. Ahora, ¿cuál es la prevención? Disminuir los factores de riesgo, ¿no? Todos los que hemos mencionado, o sea, empezando a mejorar lo que es la nutrición, el uso de medidas de protección en procesos respiratorios, realizar las revisiones permanentes de salud, que haya más campañas domiciliarias. La gente está acudiendo muy poco a los centros de salud por el trabajo, por las ocupaciones, por las actividades de hogar, laborales. Realizar visitas domiciliarias de salud para determinar a enfermos con tuberculosis, ¿no? La detección temprana hace mucho para iniciar tratamiento y disminuir los índices de pacientes con tuberculosis pulmonar. Sociabilización de las medidas de prevención sanitaria, mejorar la calidad de vida en todos los aspectos. Dentro de eso es importante que todos los programas de salud se activen y realizar la higiene ventilatoria. Ok, jóvenes, hemos terminado el tema. Es bastante interesante, todavía tenemos en nuestro medio, todavía tenemos pacientes bastante susceptibles que pueden desarrollar
complicaciones bastante severas, ¿no? Eh, con las cuales, obviamente, son fatales. Jóvenes, entonces, dentro de lo que nosotros vamos a manejar en la salud pública, hagamos hincapié en estas enfermedades que están en nuestro medio, ¿listo? Bien.